Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Y como siempre, la palabra del Señor nos ayuda a reflexionar, a hacer nuestro camino de vida, de salvación. Hoy concluimos por una parte el tiempo de Navidad, que iniciamos con aquella Nochebuena después de una preparación también durante todo el tiempo de Adviento. Jesús que ha nacido en nuestro corazón, en nuestro pesebre, en nuestra vida. A través de la Sagrada Familia, esa hermosa fiesta en el segundo domingo también del tiempo de Navidad. Y posteriormente nos hemos centrado en la fiesta de los sabios de Oriente, los Reyes Magos. Un Jesús que crece, un Jesús que en esa familia ya ha comenzado a echar raíces, por decir así, pero desde Dios. Cada uno de nosotros, en nuestra familia, ese Jesús que nos ha inundado, que se ha encarnado en nuestra vida, en nuestra existencia. Y con los Reyes Magos que se ha entonces abierto a todo el mundo. Y hoy, queridos hermanos, con esta fiesta que celebramos en este domingo, es la fiesta del bautismo del Señor. Es tan interesante, ¿por qué? Porque justamente después de un compromiso con el pueblo judío, una revelación total, manifestación de Dios, oye, cual acá lleva al pueblo judío con el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de las promesas de Dios. Después hemos celebrado la manifestación a todos los paganos, a todo el mundo, los Reyes Magos. Y hoy es una manifestación personal, es decir, a cada uno de nosotros. Cuando añade entonces porque comienza desde hoy también el tiempo ordinario, es decir, ese compromiso de llevar a Jesús es el compromiso. Hoy es el domingo del compromiso. El bautismo significa eso: comprometerse, renunciar al mal y asumir sobre todo las cosas de nuestra fe. Creo, amén. Entonces, por eso el bautismo es esencial en nuestra vida y es como termina este tiempo de Navidad para proyectarnos al tiempo ordinario. La primera lectura de este domingo la tomamos del libro de Isaías, capítulo 42, 1, 4, 6, 7. Dice, así habla el Señor: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, él no levantará la voz, ni lo hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir a los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, como estábamos diciendo, este es el tiempo del compromiso. A través de Isaías, que quiere decir justamente este nombre, Dios Yahvé, que nos salva. Dice, este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. El bautismo tendría que decir y hacernos decir esto, ¿verdad?, de parte de Dios, de cada uno de nosotros. Y Catupico Ñande Yara este día lleva Ñandeña renovaba en el año de bautismo, porque es el día del bautismo del Señor. ¿Y será que el Señor puede decir de nosotros que este es mi servidor? Somos servidores del Señor, estamos bautizados, estamos dentro de una comunidad. El bautismo de por sí no es una cosa extra, por decir, que viene desde afuera, sino que viene desde adentro, porque es ese compromiso, nosotros que nos comprometemos con un Dios que nos ama y Dios que se abre y dice, bueno, mi hijo, en este camino que estás haciendo de tu compromiso, yo siempre tengo el corazón
los brazos abiertos para que puedas trabajar, para que puedas hacer algo por tus hermanos, por tu comunidad. Y que el judaísmo es siempre una religión abierta a la comunidad. No es esa religión encerrada en sí misma, sino que en la medida en que nos convertimos personalmente, nos abrimos siempre a los demás. Y dice que el alma del Señor se complace en su siervo, que el Señor se pueda complacer hoy de cada uno de nosotros que somos bautizados en Él. Después otro elemento, yo he puesto mi espíritu sobre Él para que lleve el derecho a las naciones, lleve el derecho a las naciones. Es decir, que nuestro bautismo nos lleva siempre a una misión, a llevar el derecho, es la justicia. ¿Se acuerdan que hemos hablado que es una de las características elementales, fundamentales, esenciales de Dios? Lo que le define a Dios es la justicia. Pero la justicia, la equidad que viene ¿desde dónde? Y bueno, por encima de todo siempre estará, ¿verdad?, la caridad, el amor. El amor es lo que nos lleva a ser justos con los demás. Si nosotros no sentimos amor por los demás, y claro, ñande pocaneta, ñande mondajata, ñañona inota, ñande la pichacuera, ñañame emo hay lo justo a los demás, va evemo, ñañane mo cremo, va eve, amba ereja porque no yare coi venían de yara, lleva pues aroru ñande conazobe, añandereco bebe. Y aquí, sin embargo, te está hablando justamente, si somos capaces, dice, de llevar el derecho a las naciones, es porque yo he puesto mi espíritu. Génesis capítulo 2, versículo 7, el Nefesh, la esencia de Dios. Dios que insufla, dice el Nefesh, su espíritu, dentro de nosotros. Yo he puesto mi espíritu en Él. Él no gritará, Él no levantará la voz ni lo hará resonar por las calles, no romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Son las características de un acompañamiento, ¿verdad?, de un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo que nos ayuda también, ¿verdad?, para dar pasos concretos en esta vida que siempre es difícil también, no todo es fácil. Por eso nos está diciendo que ante estas dificultades, sin embargo, no vamos a comenzar a patalear por patalear, ¿verdad? No levantará la voz, no la hará resonar por las calles. Está con ella porque te lleva la ishi on lleva a pecha, diga tú y andumba de diga tú y chamba de. Al final de cuentas es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que nos ayuda también a nosotros a confrontar situaciones difíciles. Y entonces desde ahí nosotros podemos hacer el bien. Incluso cuando dice no apagará la mecha que arde débilmente. O sea, pues a peñane canguea ya lleva. A peñane canguero hinan diga tú y ya pomba de jamba eres porque hate cuñañemos un burdesea, ya poisea la toalla y haya la gente. Entonces pellejecha peña guajina. Pero aquí el Señor dice no. Esa presencia de Dios nos da la fuerza para que no se apague, para que eso que arde débilmente no quede de lado. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho. No tiene que haber desaliento, tiene que haber lucha, tiene que haber empeño. Bueno, queridos hermanos, todo esto significa para nosotros comprometernos, es decir, es nuestro bautismo. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco,
4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos preparándonos a celebrar esta fiesta tan importante del bautismo del Señor en este domingo, hoy, que viene en su proceso, decíamos, como lo hemos presentado, un Dios que nace, un Dios que crece en la familia, un Dios que se manifiesta a los demás, manifestación, ¿verdad? La manifestación a los judíos, la manifestación a todo el pueblo pagano, a todos los gentiles, los reyes magos, y hoy la manifestación a cada uno de nosotros, es decir, es manifestación personal. Porque en la medida en que ñande ñanduja ya echape ñande yara y conteneja ñandereje, upepe ñande ya yeprita sota lleva otra peñana de camiseta, o pecha manteñan va a pota peñan de la pichacuera areje. Y eso es lo que nos dice hoy también, queridos hermanos. Nosotros tenemos esta segunda lectura que la leemos de hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles. Estamos en el capítulo 10, 34, 38. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo,
que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu del Señor, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta lectura es muy importante, Hechos de los Apóstoles, porque justamente ya el nombre nos está diciendo que son las acciones de los apóstoles. Es este movimiento hacia los demás, este movimiento del hombre que se compromete, cada cristiano que se compromete, nosotros que nos comprometemos, queridos hermanos. Y por eso nos está diciendo, en primer lugar, Pedro, que está al frente de la comunidad, y por eso les está diciendo y les está haciendo como un compendio, le está como centrando los elementos fundamentales de la vida cristiana. Por eso verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Primera cosa entonces, no hacer acepción de personas. Que en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Todo dice, todo el que teme y practica la justicia. Cuando decimos temer a Dios, estamos hablando del temor de Dios según el Antiguo Testamento, que también pasa al Nuevo Testamento, evidentemente, porque el temor de Dios significa el respeto a Dios. Vean que dice la temor. No, sino que el temor de Dios significa el respeto total, justamente porque yo me confronto con Dios, yo le conozco a Dios y me doy cuenta que necesito siempre de la presencia de Dios. Y por eso está diciendo aquí, ¿verdad? Comprendo que Dios no hace acepción de personas, es decir, de Yehan del pueblo, de Yehan de Obeteare, amba europea, y porque justamente vos no dejás de lado a nadie, no le pones a un costado a nadie, en cualquier nación, dice, y todo el que teme y practica entonces es de Dios. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a hacer acepción de personas, es decir, esta persona sí, esta persona no, esta persona sí o no, comenzamos a poner uno al lado de otro o a separar, a hacer grupismos. Entonces quiere decir que nos falta justamente esta fuerza, el Espíritu de Dios que nos congrega y que nos hace familia, porque Él no hace acepción de personas, de cualquier nación, de todo el que teme y practica la justicia es agradable a Él. Todo el que teme y practica la justicia es agradable a Él. El Señor envió su palabra, dice, al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Otro elemento también para tener en consideración es que en la medida en que nosotros vivimos, nos formamos, procuramos ser buenos cristianos, entender lo que el Señor hoy nos dice, entonces también nosotros, dice, a través de Jesucristo somos los que estamos llevando esa gracia, esa paz a los demás. Es decir, el Señor que se prolonga en nuestras acciones y en nuestras vidas. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicaba Juan. Ustedes ya saben. Qué linda que es esta expresión. Y ojalá que podamos decir, Señor, verdaderamente, yo conozco, yo te conozco en síntesis, ¿verdad? Porque lo que propone el Señor es aquello que nos toca a nosotros, que nos hace vivir nuestra propia vida y que nos lanza, como decíamos, hacia los demás. Por eso está diciendo, yo, de cierta manera, te conozco y te llevo aquí, en el centro de mi vida y de mi existencia. Él pasó, dice el Señor, haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, cuando Dios estaba con él. Una síntesis de las acciones de Jesucristo, una síntesis fenomenal que también nos invita a nosotros, ¿verdad?, a hacer el bien, pasar haciendo el bien.
sanando, curando a aquellos que necesitan. Y lo más lindo y lo elemental, porque Él también lo que está haciendo es todos aquellos que se habían sanado por la fuerza y el poder, porque entonces todo lo que es el poder del mal, también Dios estaba con Él. Todo aquello, ¿verdad?, que se opone a Dios, sin embargo, puede ser refutado porque Dios estaba con Él. Es la fuerza de un Dios, ¿verdad?, que nos empuja, que nos anima, que no nos deja desfallecer. Y cuando nosotros nos animamos, cuando no nos dejamos desfallecer, ciertamente que podemos triunfar. Es lo que nos está diciendo. Desde aquí entonces podemos vencer al poder del maligno, al poder del mal, al poder del demonio, porque Dios estaba con él. Entonces, queridos hermanos, que este ministerio del servicio, este ministerio de la presencia de Dios, este ministerio de la diaconía sea un ministerio presente en medio de cada uno de nosotros. Nos fortalezca para que hagamos bien las cosas. Nos ayuden para que nosotros también nos podamos abrir a todos los más necesitados, ¿verdad?, a las personas que están ahí sedientas de amor, de paz, de justicia, de serenidad. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque.
carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos con Ñan de Yarañe Dominical. Ahora este tercer bloque que corresponde al Evangelio. Queremos verdaderamente con esta tercera lectura profundizar un poco lo que significa esta manifestación del Señor a través de este compromiso que cada uno de nosotros tiene que hacer con su comunidad, con los demás. Pero es el compromiso personal. ¿Se dan cuenta cómo van unidos los dos elementos? La responsabilidad personal, pero es una responsabilidad personal que siempre apunta hacia el cajal, decíamos, eclesia, la comunidad, el atiguazú. Entonces, oñon dive pa. Upeoto la yaguatabaná, upea entonces ñande yayeje sacuara, yayeje sapea. Ñande yara, ñande moico uve apeari, ñamaña hanguaisha, peñandera pichare, peico tembebare, peñande comunidad pure. Opecha entonces, queridos hermanos, ñajendumi peñande yarañe, que nos dice a través de su evangelio. Leemos según San Marcos, capítulo 3, del 13 al 17. Dice: Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto. Le respondió: porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que estamos leyendo en este Evangelio del bautismo, ¿verdad?, de Jesús, estamos en el capítulo 3, decíamos, de San Mateo, nos invita a entender este compromiso también. Aquí hay una cierta historia en cuanto al diluvio también, que se abre el cielo, dice, cae el agua copiosa. Verdaderamente aquí es para limpiar, ¿verdad? Aquí es una muerte en el diluvio. Sin embargo, aquí el hecho de que se abra el cielo, sobre todo para nosotros, en el momento en que el Espíritu dice desciende sobre Jesús, nos está hablando en todo caso de que en este momento la gracia de Dios, oye, lleva ñane mundo apeari, ñane conazo pupe lleva. Entonces, peáises en el abrirse del cielo ya no hay desde este momento nada que pueda impedir una relación directa entre el hombre y Dios. Eso significa que los cielos se abren. Pero aquí lo importante es toda una introducción también en este camino que algunas veces a nosotros nos cuesta lo mismo. Porque recordemos que al hablar aquí la palabra de Dios, nosotros no solamente estamos pensando en lo que pudo haber sucedido en aquel tiempo, o en este sentido teológico de qué es lo que pudo haber sucedido, ¿verdad?, con la persona de Jesús en el momento de su bautismo, sino que hoy qué sucede con nosotros. Y en primer lugar dice que Jesús va desde Galilea hasta el Jordán y se presenta a Juan. Se presenta a Juan para ser bautizado por él. Entonces hay una obediencia, porque después habrá una, como un ping-pong, ¿verdad? Habrá un diálogo entre Juan y Jesús. ¿Y cómo es que Juan le va a bautizar? Juan se resistía, ¿verdad? Él dice: no soy yo el que tengo
que bautizarte. Soy yo el que tengo necesidad. Recordemos que estamos dentro de una comunidad donde también existían ciertos problemas con respecto al liderazgo de Jesús y el liderazgo también de Juan. Juan se nota que era una persona muy importante y que tenía sus adeptos y que tenían sus discípulos. Y muchos de ellos pensaban y decían que Juan el Bautista era el Mesías. Y sin embargo, aquí viene el otro grupo con la presencia de Jesús, el Mesías, que es el Mesías. El grupo entonces que entiende en Jesús de Nazaret el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cómo hacemos? Vaya a votar, porque a mí entonces las de poner ahí más página. Y entonces viene todo este diálogo y por eso dice Juan, yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti. Esto es claro y evidente. Cuando el autor sagrado, más aún Mateo, que viene de una comunidad judía, está escribiendo a los judíos que conocen muy bien el Antiguo Testamento, le está diciendo, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado. Ellos. Con esto le está dando toda la razón, ¿verdad? Entonces, de que es Jesús el Mesías. Porque Juan oyó ñemomía, ¿no? Sheiko también deñan de Yara. Shepigomá, tú eres el que viene ahora a mi encuentro, Babiopea. Tú eres el que viene ahora a mi encuentro, siendo yo el que tiene necesidad de vos. Pero Jesús le respondió, esta es otra lección muy interesante también. Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Aquí también entra la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios en cuanto a equidad, decíamos, en cuanto a lo planificado por Dios. ¿Qué es lo que está planificado para que podamos hacer un camino de santidad? Eso es lo que tenemos que descubrir, ¿verdad? Y conviene que cumplamos lo que es justo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra propia vida y cómo tenemos que entender? Y entonces, cuando Juan entiende que esta es la propuesta de Dios y que esta es la propuesta de Jesús que será bautizado, entonces él se lo permitió. Y aquí viene entonces el resultado y la consecuencia de este bautismo, a la que también nosotros hoy estamos llamados. En cuanto fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Los elementos. Primero, se abrieron los cielos, ya es agüeya. Con la presencia de Dios, con el bautismo, ¿verdad? Entonces ahora estamos diciendo que todo lo que es pecaminoso, todo lo que es negativo en la vida de Dios, desde este momento comienza a desaparecer. Al abrirse los cielos, oye, ¿se acuerdan? Ya hemos dicho algo del diluvio universal. Abrirse las compuertas del cielo significa abrirse a la pureza, a la gracia, a ese Dios que nos limpia, que nos lava totalmente de nuestros pecados. Es la muerte de todo bashar, ¿verdad? Basar, que dice el hebreo, de toda carne, de todo aquello que a nosotros nos puede llevar simplemente a una verdadera muerte, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y por lo tanto, este cumplimiento que Jesús entiende dice, bueno, es necesario hacer todo un camino, todo un proceso, este plan de salvación que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Pero en este momento en que nosotros cumplimos, ¿verdad? Porque Jesús cumple entonces la voluntad de Dios, en ese momento se abrieron los ojos y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y dirigirse hacia él. La paloma es el signo de la paz. La paloma es el signo de Noé. La paloma entonces es el signo de ese encuentro personal con el Señor en este camino de paz y de serenidad. Queridos hermanos, pidamos eso en nuestro bautismo. El ser bautizado significa asumir nuestra responsabilidad, ser hombres de paz, ser hombres que están en relación, el cielo que se abre y sobre todo ser lavados por Dios de nuestros pecados, ser lavados por Dios de todas nuestras faltas, de todas nuestras iniquidades. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby.
Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ñandi Yarañe responde. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora entramos en este segmento que le llamamos Ñande Yarañe responde ante esta pregunta: ¿qué es verdaderamente el significado del bautismo en este proceso? ¿De dónde comienza y cómo tenemos que entender? Ciertamente el bautismo no es algo que comienza simplemente en el cristianismo, ¿verdad? Sino que el bautismo es un elemento ritual que viene de la misma humanidad, del hombre como hombre. Vamos a ir pasando así rápidamente por lo menos algunas de estas etapas para que entendamos hoy la esencia, porque la esencia del bautismo siempre continúa en aquello fundamental y elemental, ¿verdad? Que será el compromiso. Bautismo significa entonces para nosotros compromiso.
Hemos dicho en las lecturas, porque hoy celebramos el bautismo del Señor justamente, decíamos que todas estas lecturas nos indican y nos muestran ese camino de cada uno de nosotros, pero la she entonces she añandurana a veces con su propia lleva she posee porque she añandú, siento esa fuerza y esa gracia de Dios, y solamente así podemos comprometernos. Umícora hay ente mañana lleva un mismo burilla ente mañana o criticar y peyapopeana peyapoipea peipona peyo ahí escuela magatula juez del mundo. Entonces evidentemente que no han entendido o no entendemos lo que significa ser un bautizado de veras. El bautizado no es solamente ñojeña gani y lleva, son ritos, son significados, significancias, ¿verdad? que nosotros le damos al bautismo. Pero detrás de todo esto, queridos amigos, queridos hermanos, hay elementos esenciales y fundamentales. Y son estos los elementos que tenemos que hoy nosotros entonces reflexionar. En primer lugar, el nombre de bautismo deriva de un verbo, baptein, o baptisein, que significa sumergir, lavar. Primer elemento móvil. Entonces, bautizarse significa lavarse, sumergirse, ahí entonces de la nepotimidad, entonces que tú taremoñe podemos llevar por agua. O si no, la andere continuada siempre es lo mismo, después ciertamente que será difícil el compromiso, ¿verdad? El bautismo es una inmersión o una ablución. El simbolismo del agua siempre como ese signo de purificación y de vida es tan frecuente en la historia de todas las religiones. El agua. Purificación. O lo que sea, siempre es purificación, es lavarse, sacar todo lo que es suciedad, y esto es lindo, ¿verdad? Pero también las semejanzas con el sacramento cristiano de todas estas otras religiones, ¿verdad?, que siempre fueron utilizadas, son puramente exteriores. Los elementos son elementos exteriores. Ciertamente de los elementos exteriores después nosotros le vamos a dar el elemento teológico, es decir, pero en el sentido teológico. Externamente son parecidos, pero internamente, ¿cuál es el significado profundo de nuestra teología? Las analogías se han de buscar primero en el Antiguo Testamento, en las creencias judías y en el bautismo de Juan. El Antiguo Testamento y el judaísmo, el papel purificador del agua es muy marcado también en el Antiguo Testamento. Es decir, va señalando el camino. Aparece en diversos acontecimientos de la historia sagrada, que en lo sucesivo serán mirados como prefiguraciones del bautismo. Por ejemplo, el diluvio, el diluvio universal. Sabemos que el agua, sale, se abre, dice, las compuertas del cielo. Se derrama el agua y purifica. Este día San Mateo, ¿verdad? Hay una comparación, hay una analogía. En el momento en que baja el Espíritu, ¿qué dice? Se abre el cielo, se abre el cielo. Génesis, capítulo 6. Se abre el cielo, las compuertas del cielo. ¿Qué pasa? Caen las aguas, dice, del cielo. Inunda todo. Da muerte a todo aquello que es pecaminoso. Se salva solamente aquello que se compromete, Noé y su familia y estos animales puestos en el arca. Bueno, entonces, esto es analogía, es decir, se nos está mostrando de una manera sencilla, se nos muestra cómo también nosotros tenemos que dejar purificarnos. Ese es el elemento fundamental que está apareciendo. Miremos también la cuestión del Mar Rojo, ¿verdad? Del Mar Rojo es el agua que se abre, que purifica, o que primero defiende también, ¿verdad? Defiende, porque ellos entran, muralla. Pero después esa agua también destruye y da muerte. Así como da vida, también el agua da muerte a todo aquello que es también siempre pecaminoso. En cuanto a los numerosos casos de impureza, impone la ley de abluciones rituales que purifican y capacitan para el culto. Los profetas anuncian una efusión de agua purificadora del pecado. Una fusión de agua, esa efusión que tiene que salir, esa efusión de agua purificadora del pecado. Ezequiel, él asocia directamente
esta ilustración escatológica con el don del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a mirar otro término, ¿verdad?, que nos ayuda también a reflexionar y que es siempre desde el bautismo, evidentemente, que es el bautismo de Juan, porque hoy hemos escuchado, ¿verdad?, el bautismo de Juan, él que estaba recibiendo. Jesús también aparece entre ellos. Aquí el autor sagrado decíamos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es Jesús que se va a achicar ya enseñando, verdad? Y sin embargo, dice, deja que se cumpla la voluntad del Padre, deja que se cumpla lo que Dios quiere. Se puede comparar con el bautismo de los prosélitos, es decir, de aquellos que se convertían, los paganos que se convertían al judaísmo. El prosélito introducía en el pueblo de Israel, el bautismo de Juan, que realiza una especie de agregación a la verdadera posteridad de Abraham. Agrega entonces algún elemento a la verdadera posteridad de Abraham. Al resto de Israel, sustraído en adelante de la ira de Dios y en espera del Mesías que viene. Es un bautismo único el que sucederá, conferido en el desierto con miras al arrepentimiento. Ahora, el bautismo comporta de por sí la confesión de los pecados y un esfuerzo de conversión definitiva que debe expresar el rito. Juan insiste en la pureza moral, no exige, y tampoco ellos exigen a los publicanos, ni a los saduceos, ni a los que vienen de Roma, a los soldados, que abandonen sus funciones o que abandonen lo que nos están viviendo profundamente, ¿verdad? En todo caso, el bautismo de Juan no establece sino una economía provisional. Es un bautismo de agua, preparatorio para el bautismo mesiánico en el Espíritu Santo y en el fuego. Entonces es una preparación, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sobre todo Juan, que está representando ese pasaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así también, cuando pasa en el Mar Rojo, nos hace entender como un signo de bautismo, como un signo de entrar en algo nuevo. El Antiguo Testamento, Moisés y Josué, y el Antiguo Testamento, Juan y Jesús, que va entrando a esa nueva vida religiosa, a ese nuevo compromiso. El bautismo de Juan, entonces, no establece nada de eso. Ahora, cuando hablamos del bautismo de Jesús, miremos un poco, en cuanto a esto es bautismo de Juan, ahora miremos el bautismo de Jesús. Jesús, al presentarse para recibir el bautismo de Juan, se somete a la voluntad de su Padre. Primer elemento que ya hemos reflexionado y que hemos mirado. El hecho de someterse a la voluntad del Padre. Y se sitúa humildemente entre los pecadores. Es el Cordero de Dios que toma así sobre sí mismo el pecado del mundo. Juan 1, 26, 36. El mismo que también prepara este bautismo. En el Jordán Él anuncia. Y también al mismo tiempo está, además de anunciar, está bautizando. Marcos, encuadrado así en dos bautismos, la vida pública de Jesús, es también lo que quiere decir el Evangelio Juan, cuando refleja o cuando se refiere que el agua y la sangre brotaron del costado como signo de Jesús, es decir, como ese signo de ese bautismo, la sangre y el agua, entrar, ser purificados por Dios a través del agua en este caso. Ahora, el bautismo de Jesús por Juan es coronado por la bajada del Espíritu Santo y la proclamación del Padre Celestial, de su filiación divina. La venida del Espíritu Santo rompe Jesús en una investidura que responde a los profetas. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, cómo se nos presenta aquí este bautismo de Jesús, un bautismo comprometido, un bautismo que proclama al Padre Celestial, un bautismo que
abre puertas, ¿verdad?, a todos los demás. Es al mismo tiempo el anuncio de Pentecostés que instaurará el bautismo por el Evangelio, ¿verdad?, por el Espíritu para la Iglesia. Y para todo esto, los que tienen el reconocimiento de Jesús como hijo anuncia la filiación adoptiva de los creyentes. Es una participación en la de Jesús, consecuencia del don de su Espíritu. El bautismo en la muerte, es decir, aquí se acuerdan, sangre y agua, sangre, entonces el martirio en la muerte, debe conducir a Jesús a la resurrección. Conduce a Jesús a la resurrección, la propia vida que entrega. Entonces su humanidad glorificada, recibiendo la plenitud del Espíritu, será constituida Espíritu vivificante, que comunique el Espíritu a los que crean en Él. Esto es entonces hablando de lo que significa el bautismo como tal. Pero miremos algún elemento más, el bautismo cristiano, para que entendamos nuestro bautismo. El bautismo de agua y de Espíritu para Juan Bautista anunciaba el camino. Juan el Bautista anunciaba el camino. Sin embargo, el fuego y el Espíritu es el don mesiánico prometido. El don del fuego y del viento, el fuego y el viento es el juicio, en el juicio que comienza a verificarse a la venida de Jesús, Uno y otro son inaugurados en el bautismo de Jesús, que es el preludio de los fieles, o sea, de cada uno de nosotros. Este acto sagrado constituye así al nuevo pueblo. Pablo lo ve anunciando en el paso del Mar Rojo que libera a Israel de la servidumbre. El bautismo administrado por la Iglesia hace entrar en el cuerpo de Cristo. Bueno, esto entonces algunos de los elementos elementales y fundamentales, queridos amigos, en cuanto a que esto es realmente el compromiso, el esfuerzo, ¿verdad?, la lucha, el empeño para que nosotros podamos llegar verdaderamente a este Dios. Miremos un poco ante esta pregunta, ¿verdad?, ¿qué es lo que significa el bautismo? Otro elemento fundamental y esencial, que es la conversión y la fe bautismal. Solamente ponemos algunos tópicos aquí, ¿verdad?, porque el bautismo supone que uno que ha confesado su fe en Jesucristo, entonces, lo esencial se resume en ¿qué cosa? En esa resurrección de Jesucristo. Pero el objeto de la fe puede ser verdaderamente en el bautismo esa conversión, ese anhelo de espíritu del mensaje evangélico. Upeas y nada bautismo. Ayer por ecaje se ayer para hipotama, para peñan dichara, oye de base. Llegó a bautizar, pues a esa cara, porque decimos que es manifestación. Entonces, manifestaciones y sejina, la tercera manifestación de Jesús a través del bautismo quiere decir, Sheko anga veañe penuta amba aposera pisa cuerare. Sheko anga veañe penuta ayapo pese familia purere. Sheko anga veañe penuta amba apo pesenetare. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, un compromiso real con la fuerza del Espíritu, con el deseo, ¿verdad?, de vivir cristianamente hablando. Y volvemos así entonces, queridos hermanos, el próximo domingo y nos despedimos de ustedes, Ñande Yarañe Dominical, que con esta fiesta del bautismo todos salgamos comprometidos con Dios. Agradecemos este tiempo de Navidad en que Jesús ha nacido. Nos propusimos, ¿verdad?, hacer crecer a este niño a través de una familia para manifestarlo a todos los pueblos, a todas las naciones. Y hoy asumimos una vez más nuestro compromiso ante Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.